hoy vamos a hablar sobre la iglesia. Vamos a abordar el artículo dentro de nuestras verdades fundamentales que se refiere a la iglesia. En el artículo de las verdades fundamentales usted va a encontrar este artículo que lee de la siguiente forma: la iglesia y su misión. Nosotros solamente hemos titulado el tema iglesia, pero el artículo de esta verdad que vamos a hablar, de esta doctrina que vamos a hablar, a la que nos vamos a referir, es la iglesia y su misión. Para ello quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 3 versículo 10. En Efesios capítulo 3, versículo número 10, la mayoría de los textos ustedes las tienen en sus notas. Algunos otros textos que estaré mencionando las pueden ustedes señalar ahí en sus notas con una pluma, pero es muy importante que usted vaya dando seguimiento a lo que estaremos hablando en esta mañana. ¿Por qué es importante hablar de la iglesia? Hay dos detalles interesantes. Primero, porque es importante entender cuál es el concepto de iglesia que nos presenta la Biblia, porque a veces estamos equivocados en el concepto que tenemos nosotros como iglesia. El tipo de concepto que nosotros tengamos de la iglesia es el tipo de actitud que nosotros desarrollamos dentro de la iglesia o cuando venimos a la iglesia. Pues yo daba este ejemplo en el servicio de las 9 y mencionaba que la iglesia, a veces hay personas que ven la iglesia como un edificio al cual van, a un lugar a donde van, a un edificio. La iglesia es más que un edificio. La iglesia es más que estas 4 paredes, este lugar en el que nos reunimos cada que tenemos la oportunidad de hacerlo en cada una de nuestras reuniones. La iglesia es más que un edificio. La iglesia es más que los instrumentos que tenemos aquí para alabar a Dios. Yo mencionaba que la iglesia es más que las canciones que cantamos. Muchas veces pensamos que la iglesia es las canciones que cantamos. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia del Señor, hermanos, es algo más que el lugar donde se sienta, la silla cómoda donde usted se sienta cada vez que viene al estar aquí. La iglesia es más que la forma en que nos vestimos. La iglesia del Señor es ese grupo de personas que han sido lavadas, que han sido redimidas con la sangre del Cordero de Dios. Yo mencionaba este ejemplo cuando usted va a un restaurante. Usted puede gustar mucho de una comida de tal lugar y le gusta mucho cierto restaurante porque usted se siente bien al estar ahí, porque usted se siente cómodo por la comida que le dan, por el servicio que le prestan. Pero quien esté a su lado quizás no marque la diferencia, quizás no, quien esté a su lado no cambia el gusto por la comida, el gusto por estar ahí disfrutando un tiempo con su familia o comiendo cierto platillo que a usted le gusta cada vez que va a ese lugar. Quien está en la otra mesa, lo que estén platicando, lo que estén diciendo, para usted no le hace absolutamente nada de diferencia. Pero cuando usted viene a la iglesia, hermano, las cosas son distintas. Quien está a su lado, quien está delante de usted, quien está al frente ministrando, quien está dirigiendo las alabanzas, ellos desarrollan, hermanos, un papel directamente, aleluya, importante en el desarrollo de la iglesia. Por eso es muy importante saber cuál es nuestro concepto que tenemos de la iglesia, porque nuestra actitud al entrar por este lugar, hermanos, va a estar determinado por el concepto que nosotros tenemos de iglesia. Amén. La iglesia del Señor, aleluya, no se queda aquí cuando nos vamos. La iglesia del Señor, se cierran esas puertas, aleluya, y la iglesia del Señor sale. Y la iglesia del Señor va a casa. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia del Señor va a tu trabajo. Sí, la iglesia del Señor va a donde quiera que tú vas. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor eres tú. Porque la iglesia del Señor somos nosotros somos la iglesia de Cristo. Y la Biblia nos presenta algunas figuras. Antes de ir a las figuras que nos presenta el Nuevo Testamento acerca de la iglesia, quiero que leamos Efesios capítulo 3 versículo 10. Solamente tomo la primera parte de este versículo 10 del capítulo 3 de Efesios. Según la Nueva Versión Internacional, dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, dice, se dé a conocer ahora por medio de la
iglesia. Yo mencionaba dos cosas. Es importante estudiar este tema de la iglesia por el concepto, definir el concepto de iglesia, pero también entender que la iglesia del Señor, para con la iglesia del Señor, Dios tiene un propósito y un plan muy determinado. Y son las dos cosas que vamos a ver en el desarrollo de este estudio en esta mañana. Mire, la palabra eclesia en el término griego es el que se utiliza, este término es el que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando se refiere a la iglesia, y este término se refiere a una asamblea que ha sido convocada. Amén. Y esta asamblea en el Nuevo Testamento aparece, hermanos, con algunas figuras que es importante mencionar porque nos ayudan a describir el carácter que tiene la iglesia. La primera figura que quiero mencionar y que quiero que la note por favor es que la iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como el rebaño del Señor. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 28: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Cuando, aleluya, se refiere a la iglesia en este pasaje de Hechos 20 y verso 28, se refiere a la iglesia como un rebaño que pastorear. Amén. Así se refiere. Entonces el carácter de la iglesia en este sentido, aleluya, nos infiere o involucra el hecho de cuidados, el hecho de pastoreo, el hecho, aleluya, de protección. Y para ello el Señor ha determinado una estructura y ha establecido pastores y ha establecido líderes que le den el cuidado que el rebaño, que su iglesia necesita. También otro término que se utiliza, otra figura que se utiliza, es que la iglesia es la familia de la fe. Amén. Cuando en el Nuevo Testamento se nos presenta a la iglesia, se nos presenta también como una familia. Amén. ¿Y quién no quiere que la familia esté bien? Amén. Todos queremos que nuestra familia esté bien. Pues cuando usted viene a la iglesia, o cuando usted está en la iglesia, o cuando usted se reúne con la iglesia, usted tiene que entender que esa iglesia es su familia de la fe. No somos familia en sangre, no somos familia carnal, somos familia espiritual. Amén. Estamos unidos por los lazos maravillosos, aleluya, que nos ha dado el Señor a través de su amor, a través de su gracia, a través de la fe, a través de su Espíritu Santo, a través, aleluya, de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él nos ha conformado a usted y a mí como una familia. Por eso dice Gálatas capítulo 6 versículo 10: por lo tanto, siempre que tengan o que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia. Amén. Cada que tengas oportunidad, hay que hacer el bien a todos. Pero dice de forma especial, el apóstol Pablo de forma especial señala, aleluya, a la familia de la fe. Esa es tu familia, y a esa familia tú tienes que hacer bien, y a esa familia tú tienes que cuidar, y a esa familia tú tienes que proteger. Así que yo tengo que ver la iglesia, en el concepto de iglesia, en este carácter. Yo tengo que ver, amados hermanos, a este grupo que es mi iglesia, aleluya, como algo preciado, algo hermoso, algo que yo necesito proteger. Ahí hay fallas, ahí hay errores, ahí se cometen errores como en cualquier familia, porque no somos perfectos, pero como familia siempre procuramos el bien. ¿A poco no? Como familia siempre buscamos el bien común, siempre buscamos salir adelante, siempre buscamos lo mejor para nuestra familia. Pues así debemos nosotros de ver a la iglesia. La iglesia del Señor es nuestra familia de la fe. También, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 al 23 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda, dice, de todo a la iglesia. Esta, señalando a la iglesia, es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena, todo por completo. Entonces la iglesia es el rebaño, la iglesia es la familia de la fe, pero también el Nuevo Testamento nos presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo está conformado por diferentes miembros. Amén. Somos un solo cuerpo,
pero somos diferentes miembros, amén, diferentes miembros. No todos estamos desempeñando la misma función, pero todos de manera armonizada, de manera organizada, de manera, aleluya, puntual, desarrollamos nuestra capacidad y funcionamos, hermanos, para darle, aleluya, el mejor desarrollo al cuerpo que es la iglesia de Cristo. Así que necesitamos entender también que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como cuerpo tiene que funcionar excelentemente. Amén. Nuestro cuerpo necesita que todos sus miembros, aleluya, trabajen eficaz, de una manera eficaz. Tenemos nosotros, aleluya, que necesitamos, la mano izquierda necesita la mano derecha. Amén. La mano izquierda necesita la mano derecha, sobre todo cuando las cosas es muy pesadas y la mano izquierda no puede. La mano derecha viene para soportar. Así es la iglesia del Señor. Diferentes miembros, pero todos funcionando, aleluya, de acuerdo a un solo cuerpo, porque eso es lo que somos. Y en un cuerpo, hermanos, todos los miembros son importantes. Amén. Todos los miembros son importantes. El pie derecho es tan importante como el pie izquierdo. Amén. Porque por más que el cuerpo, el pie derecho quiera caminar, si el pie izquierdo no quiere, ¿cómo avanzamos? Amén. ¿Cómo avanza el cuerpo? Si entonces pensamos que un miembro es más importante que otro. Todos los miembros de nuestro cuerpo, hermanos, tienen una función importante que desempeñar. Así que usted también, dentro del cuerpo de Cristo, tiene una función importante que realizar. No se puede, aleluya, perder la oportunidad de funcionar como tal, porque entonces el cuerpo no va a poder avanzar. Nuestro cuerpo, que es la iglesia, nosotros como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, necesitamos que cada miembro esté funcionando de acuerdo, hermanos, a su plan, de acuerdo a su propósito. Yo les he platicado en otras ocasiones de un compañero que dejé de ver por mucho tiempo, estando en la escuela primaria. Después nos encontramos ya siendo adultos y estábamos yo estaba esperando el microbús en Tampico, frente al hospital, y de repente me lo encuentro a él. Hay mucha gente y me lo encuentro, empiezo a platicar con él y le digo, ¿qué estás haciendo? Era un área de hospitales o de farmacias y de médicos, y me dice, es que vine a una cita porque hace poco me amputaron el dedo más pequeño de mi pie. Y yo queriendo hacer un poco, verdad, que él tuviera buena actitud y todo eso, le dije, bueno, fue el dedo más pequeño de tu pie, ¿verdad? Pensando en que el dedo más pequeño del pie, hermanos, a veces hasta lo escondemos, tampoco no. Amén. Tan pequeñito, y uno dice, bueno, es lo más pequeño. Oiga, y esto... Pues resulta que él me dice lo siguiente, me dice, ¿sabes? Desde que tengo ese problema, desde que me cortaron el dedo más pequeño de mi pie, batallo para mantener el equilibrio. Hay momentos en que pierdo el balance. El dedo más pequeño del pie. No hay miembro, aleluya, que no sea necesario. Y ese concepto es el concepto que tenemos que ver dentro de nuestra iglesia. Todos nosotros nos necesitamos. Para que este cuerpo funcione, todos los miembros tienen que estar trabajando, porque todos los miembros tienen un valor importante. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Es importante entonces ver también la figura de la iglesia como el cuerpo de Cristo. También Efesios capítulo 5, si usted lee todo el capítulo 5, se dará cuenta que Efesios capítulo 5 nos presenta a la iglesia como la esposa de Cristo. Y el esposo, que es Cristo, hizo todo para que su esposa, aleluya, se pueda presentar delante de él, aleluya, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, para presentársela santificada, gloriosa. Él hizo todo para que su esposa pudiera estar bien presentada para el día de la boda. Entonces, la iglesia del Señor es la esposa de Cristo. Aleluya. Es decir, tiene un valor muy, muy importante en el reino de Dios. Aleluya. Es la esposa del Cordero. También es la casa espiritual.
La casa espiritual, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. La iglesia del Señor, hermanos, Dios la ve como una casa que se está edificando, pero no cualquier casa. No es una casa corrompida, no es una casa, aleluya, contaminada. Es una casa santa, es una casa espiritual. Amén. Dios nos ve a nosotros como piedras vivas. Así lo está refiriendo el apóstol Pedro en esta su primera carta, capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero en el verso 9, en esta misma carta, en el verso 9, en ese mismo capítulo 2, Pedro señala a la iglesia como un pueblo de Dios. Y esta es la quinta figura o la sexta figura, hermanos, que encontramos en el Nuevo Testamento. Es el pueblo de Dios. Y como tal, hermanos, tenemos una misión. Como tal tenemos nosotros una misión. Cuando hablamos de la iglesia como el pueblo de Dios, no podemos evitar ver hacia el Antiguo Testamento cuando Dios se hace de un pueblo. Amén. Y la Biblia dice que Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Por qué? Porque tengo un plan para ti. Quiero levantar una nación santa. Quiero levantar un pueblo para mí. Y Dios hace un pacto con Abraham y Abraham obedece a Dios. Aleluya. Y esa promesa fue la que Dios estaba buscando cumplir a través, aleluya, de la descendencia de Abraham. Dios, aleluya, entonces forma una nación y los guía y los dirige, amados hermanos, para ser un pueblo santo. Todo lo que el pueblo tuvo que pasar, todo el tiempo en Egipto, todo el tiempo durante el desierto, hermanos, tenía un objetivo y tenía una promesa que cumplir. Dios también lo ha hecho con la iglesia. Por eso cuando Dios ve a la iglesia, la ve como un pueblo con el cual, aleluya, tiene una promesa para cumplir, y para ello establece una misión a seguir. Y yo quiero que mencionarles tres objetivos, aleluya, que están contemplados en la misión que Dios tiene para su iglesia. El primero de ellos, anótelo por favor, el primero de ellos es el evangelismo. Amén. La iglesia está, hermanos, aleluya, en este mundo, en esta tierra, para ser una agencia de evangelización, para ser una agencia de alcance hacia los perdidos. Dios está interesado en alcanzar a las almas perdidas. Mateo capítulo 18, versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este versículo 11 aparece, hermanos, en el relato de la parábola de las cosas perdidas. Amén. Y hablo de la parábola de las cosas perdidas porque usted sabe, a veces hablamos de la parábola del hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Amén. Que regularmente están narradas de una manera más amplia en Lucas capítulo número 15. Y hay quien dice que estas parábolas que nosotros vemos como tres, realmente son una sola parábola. Amén. ¿Por qué? Porque el mensaje es el mismo. Porque la verdad y la enseñanza que se busca, aleluya, recalcar es la misma. Tanto en la parábola del hijo pródigo como la moneda perdida y la oveja perdida, aleluya, se señala, aleluya, la misma verdad. Es importante entonces descubrir que lo que Dios está tratando de hacer, o Jesús está tratando de hacer, hermanos, es dejar bien claro su interés por buscar y alcanzar aquellas cosas que se han perdido. Amén. Que se han perdido. Aquellas cosas que se han perdido. Y estas cosas, tanto el hijo pródigo como la moneda perdida, como la oveja perdida, aleluya, se perdieron de alguna manera en la que el personaje que las busca no tiene mucho que hacer. Amén. Porque él no provocó la pérdida, pero sí provocó la búsqueda. Y esto es lo que señala el versículo 11 de Mateo 18. Yo estoy aquí para buscar y salvar lo que se había perdido.
Esa es la prioridad de Jesús. Al venir a este mundo, Jesús vino a este mundo no para pasarla bien. Jesús vino a este mundo no para de alguna manera vivir de las comodidades de este mundo. De hecho, Él dijo que el Hijo del Hombre no tiene lugar ni siquiera donde recostar su cabeza. Porque Cristo no vino a este mundo para pasarla bien. Cristo vino a este mundo para alcanzar a los perdidos. Ese es el pensamiento, esa es la prioridad. Dios está queriendo alcanzar aquellas cosas que se han perdido. Mire, la parábola de la oveja perdida, aleluya, nos presenta una pérdida de 100. Alguien puede decir, bueno, se perdió una, pero me quedan 99. Amén. Después, la parábola de la moneda perdida es una pérdida entre 10. Alguien puede decir, bueno, perdí uno, pero me quedaron 9. Amén. Y el hijo pródigo se perdió. Y se puede decir, bueno, perdí uno, pero me queda uno. Pues no importa que sea uno de 2, no importa que sea uno de 10, no importa que sea uno de 100. Dios no deja de buscar aquello que se ha perdido. Den un aplauso fuerte al Señor, porque el objetivo de Dios es alcanzar a aquellos que se han perdido. Ahora, si el objetivo de la cabeza, si el objetivo de la cabeza, que es Cristo, es buscar a los perdidos, el cuerpo debe de tener esa prioridad también. Porque las órdenes se mandan de la cabeza. Amén. Las órdenes, la mano hace lo que la cabeza dice. El pie hace lo que la cabeza dice. Y si la cabeza ha dicho hay que buscar a los perdidos, la iglesia, que es el cuerpo, tiene que empezar a mover las manos, tiene que empezar a mover los pies, tiene que empezar a hacer algo para que eso que se ha perdido sea encontrado. Bendito el nombre del Señor. No podemos, aleluya, dejar de ver que como iglesia nosotros, de reconocer que como iglesia nosotros, hermanos, somos una agencia de evangelismo, aleluya, que Dios ha dejado en esta tierra para alcanzar a los perdidos. Mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Otras versiones dicen que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el objetivo y el interés primordial del cuerpo debe de ser el mismo que el de la cabeza. Dios nos ha dejado una orden. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La iglesia, hermanos, está aquí para evangelizar. Si usted espera que estamos aquí para pasárnosla bien como iglesia, hermanos, quiero decirle que estamos aquí en prioridad. Estamos aquí para buscar y alcanzar a aquellos que todavía están perdidos. Somos una agencia de Dios para la evangelización del mundo. Las asambleas de Dios, hermanos, nuestra organización se estableció con este propósito, con este objetivo. Amén. El pensamiento sólido que hizo, hermanos, que los ministros de aquel tiempo se unieran para formar la organización de las asambleas, el concilio nacional de las asambleas de Dios, hermanos, fue precisamente el deseo de poder llegar a aquellas personas que todavía no conocen a Jesús. Y no pensaron, aleluya, en solamente alcanzar aquí en los Estados Unidos a los que todavía estaban perdidos. Ellos pensaron que había que cumplir la gran comisión. Y la gran comisión es ir a todas partes del mundo. Y actualmente las asambleas de Dios están en más de 214 países. Aleluya, donde hay concilios nacionales de las asambleas de Dios. Y hay iglesias, hermanos, predicando, misioneros predicando el evangelio del reino de Dios. ¿No se goza por ello esta mañana? Pero no es fácil. Llevar adelante este trabajo no es fácil. Amén. Hay momentos complicados, hay momentos difíciles, hay momentos, aleluya, en los que la persecución se levanta. Usted puede leer en el libro de los Hechos que la iglesia, hermanos, estaba anunciando el evangelio por todo Jerusalén. Por todo Jerusalén.
Jerusalén estaba siendo invadida por el mensaje del Señor. De hecho, en el capítulo 5, los líderes se levantaron contra los apóstoles para decirles: ya no queremos que hablen sobre ese Jesús. Queremos que paren su mensaje. Y dice que los llevaron a la cárcel y después los soltaron y dijeron: miren, lo vamos a soltar, pero ustedes necesitan dejar de hablar sobre ese mensaje. Pero apenas los soltaron, y la Biblia dice que apenas iban saliendo y empezaron a predicar el evangelio, anunciando el evangelio. Y cuando volvieron a encontrarlos predicando, les dijeron: hey, no les dijimos que dejaran de predicar ese mensaje. Y la respuesta en Hechos capítulo 5 versículo 29 fue esta: los discípulos respondieron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta es si estamos obedeciendo al Señor. Necesitamos nosotros, si estamos obedeciendo al Señor, necesitamos tener esta prioridad. Cada actividad como iglesia, cada recurso que hacemos como iglesia, cada programa que implementamos como iglesia, necesita tener una plataforma evangelizadora. Necesita, hermanos, ser llevada, amados hermanos, en el plano del alcance de aquellos que todavía no han sido alcanzados. No es fácil, hay persecuciones, hay malas caras, hay de pronto, aleluya, algunas situaciones que se nos complican para poder nosotros compartir el mensaje del Señor. Mire, Hechos capítulo 8, versículo 1, versículo 3 y versículo 4. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras, note esto, Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo, en aquel tiempo Saulo era un perseguidor de la iglesia, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿por dónde? Judea y Samaria. Escuche, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El versículo 2 habla de que los hermanos de Jerusalén tomaron el cuerpo de Esteban y lo llevaron a ser sepultado. Pero aquellos que fueron esparcidos, ya Jerusalén había sido llena, aleluya, del mensaje del Señor. Jerusalén ya había sido tocada, aleluya, y la gente se estaba convirtiendo. La iglesia en Jerusalén estaba creciendo, pero la iglesia no se estaba extendiendo a otras partes. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o los últimos lugares más lejanos de la tierra. Jerusalén ya había sido, aleluya, ya había sido predicado el evangelio, y miles de personas estaban viniendo a los pies de Cristo y se estaban, aleluya, consolidando dentro de la iglesia de Jerusalén. Pero Judea no había escuchado el mensaje, Samaria no había escuchado el mensaje. Fue cuando llegó la persecución, y a veces Dios tiene que mover ciertas cosas para empezar a mover a la iglesia, porque a veces la iglesia se siente cómoda, nos sentimos confortables, nos sentimos seguros, nos sentimos bien, ya con lo que tenemos es suficiente. Si vienen más personas, el problema del espacio va a ser una verdadera dificultad, y empezamos a tener ciertas actitudes equivocadas cuando el Señor dice: todavía hay quien necesita ir a Judea, hay quien necesita ir a Samaria, hay partes en el mundo más lejano donde todavía no se predica el evangelio. Dios está esperando que la iglesia dé ese paso, porque es la prioridad de la cabeza, y si es prioridad de la cabeza, el cuerpo tiene que empezar a obedecer el mensaje del Señor. Quiero mencionar algo importante aquí. Gracias a todos aquellos que mes tras mes preparan una ofrenda misionera, como el día de hoy, para venir a consagrarla. Amén. Y poder, aleluya, impulsar el ministerio, aleluya, de otros misioneros, de algunos misioneros que estamos apoyando en otros lugares de la tierra. Lugares que usted no va a conocer quizás. Lugares a donde usted quizás nunca va a llegar, pero que hay gente que está llegando y que nosotros estamos apoyando para que puedan compartir el mensaje del Señor. Un aplauso al Señor por ello también. A lo mejor usted nunca va a llegar a China, amén, para predicarle a un chino, pero usted tiene la oportunidad de ir al centro y
Hablarle al chino que siempre le vende las flores. Mi esposa va al centro con una persona y es coreana, ella es coreana y es cristiana. Amén. Pero hasta nos da descuentos. Pero Dios, hermanos, está trayendo, es una plataforma misionera diferente. A lo mejor usted no va a ir a Guatemala a predicarle a un guatemalteco o a un salvadoreño o a un, no sé, alguna persona de otra parte. Pero Dios está trayendo gente a este país, hermanos, de todas partes de la tierra. Amén. Yo mencionaba esta mañana que fuimos allá a Branson, en Missouri, y oiga, americanos por todos lados, güeros por todos, ¿no? Yo buscaba a mis hijos, no los encontraba. Josué se confundía entre puro güero. Sí, mi hijo de ojos azules, rubio y todo. ¿Dónde está Josuecito? Decía yo. Tanto güero que no. Oiga, llegamos a un lugar a comer, comimos y cuando nos atiende la mesera, dice, ¿les puedo hablar en español? Y les dije, sí, porque ya se me está olvidando. Amén. Oiga, ¿por qué? Porque esa área casi era pura gente americana. Amén. Ya cuando llegamos a Dallas y nos sentamos a comer, ya mirábamos como un lugar más acogedor, ¿verdad? Más para nosotros y había ya de muchas partes, ¿no? Ya diferente, más. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es eso. Amén. En Estados Unidos, hermanos, la gente llega de muchas partes de la tierra y muchos de ellos vienen sin conocer al Señor. Muchos de ellos vienen, aleluya, con una esperanza diferente de buscar el bien material. Pero qué lindo que pudieran encontrar eso. Pero sobre todo que pudieran encontrar una vida espiritual, aleluya, una vida renovada, una vida restaurada, una vida transformada, aleluya, y que puedan estar en el reino de los cielos. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Pero la iglesia necesita compartir las buenas nuevas de salvación de la forma más personal. Usted lo puede hacer. Usted no necesita una plataforma como esta, un púlpito como este. Usted puede hacerlo de la forma más personal en su trabajo, aleluya, en la escuela, con los compañeros de clases, aleluya, quizás con los padres del equipo de fútbol de su hijo. Ahí comparta, hable y dé el mensaje del Señor, dé testimonio de su fe. De alguna u otra manera el Señor está esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la iglesia a la que Dios le ha dado este mandato. Lucas 15 versículo 7 dice, les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aleluya, si usted tiene la experiencia de que una persona, aleluya, entrega su vida a Jesús, recuerde estas palabras, en el cielo se hizo la fiesta. Amén. En el cielo se ha hecho una fiesta. Número 2, el segundo objetivo, hermanos, aleluya, de la iglesia es ministrar a Dios. Ponga la palabra adoración. Amén. Es adoración. Amén. La adoración, hermanos, también es parte, aleluya, del propósito de Dios a través de su iglesia. Dios quiere que su iglesia sea una agencia de evangelismo, pero también sea una agencia de adoración. Cuando hablamos de esta adoración, estamos hablando, hermanos, de ministrar a Dios. El hombre tiene la necesidad de ministrar a Dios. Amén. El hombre, aleluya, no está completo si el hombre, aleluya, no está ministrando, no está adorando, no está agradando al Señor. La Biblia nos enseña, amados hermanos, en Efesios capítulo 1, todo el capítulo 1 hay una frase que se repite en la que se dice, aleluya, que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. El ser humano fue creado para alabanza de la gloria de Dios, pero el pecado ha traído, amados hermanos, aleluya, deterioro en el ser humano y lo ha alejado precisamente de alcanzar este propósito. Y entonces lo que hace Dios es establecer la iglesia para que la iglesia sea una plataforma donde el ser humano pueda encontrar, amados hermanos, esta maravillosa bendición de poder ministrar a Dios a través de su adoración. Mire que cuando Pablo habla
de esto lo señala en Efesios capítulo 1 versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo entiende, hermanos, aleluya, que humanamente nosotros no podemos alcanzar a desarrollar este objetivo, a lograr este objetivo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? A través de la salvación, no solamente nos ha redimido, nos ha hecho de nuevo, no solamente nos ha dado una nueva vida, sino que nos ha sellado, dice Pablo, nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y nos ha dado garantía, el Espíritu Santo es nuestra garantía de la herencia de nuestra redención adquirida. Pablo está ahí diciendo, lo que está diciendo Pablo es que el Espíritu Santo juega un papel importante en el desarrollo de la administración que le damos a Dios como iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, aleluya, nos capacita para que como iglesia nosotros podamos darle al Señor nuestra mejor adoración. Y entonces, ahí, amados hermanos, es importante señalar el papel de los dones espirituales. Cuando Pablo habla de los dones espirituales, usted puede leer Romanos capítulo 12, puede leer Efesios capítulo 4, puede leer también 1 Corintios, desde el capítulo 11, 12, 13 y 14. Amén. Sobre todo el capítulo 12, Pablo se refiere a los dones espirituales. Pero llama la atención que en la carta donde más Pablo habla de los dones espirituales, de las capacidades que nos da el Espíritu Santo, lo habla con una iglesia que está dividida. Una iglesia que estaba en conflicto. Una iglesia que estaba bien establecida, pero que había entrado en una serie de controversias, de dificultades por causa de algunas malas actitudes. Había competencia en la iglesia de Corinto. Había, aleluya, envidias en la iglesia de Corinto. Había resentimientos en la iglesia de Corinto. Había arrogancia en la iglesia de Corinto. Amén. Y este es el problema cuando nosotros como iglesia no entendemos cuál es nuestro carácter. Amén. ¿Cuál es nuestro carácter? Somos el rebaño, somos la familia de la fe, somos nosotros el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Y este grupo, a esta iglesia se le ha dotado de dones espirituales. ¿Para qué? Para magnificar, para hacer más, aleluya, más sobrenatural la forma de su adoración. Podemos adorar a Dios, aleluya, desde nuestra plataforma pensando que lo estamos haciendo bien porque cantamos bien, porque vestimos bien, porque somos puntuales en los cultos, porque pagamos nuestros diezmos, porque ofrendamos. Podemos pensar que con eso es suficiente. Usted se acuerda de la forma en que adoró Caín a Dios y la forma en que adoró Abel a Dios fue muy diferente. Y aunque los dos presentaron sacrificios, sus sacrificios eran completamente distintos. Entonces, desde nuestra plataforma humana somos incapaces de hacerlo. Pero cuando el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados, porque la iglesia del Señor ha sido sellada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo de Dios nos capacita para nosotros poder ministrar a Dios y que Dios se agrade de nuestra adoración. Que Dios se agrade de nuestra adoración, porque para eso nosotros hemos sido creados, para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces Pablo no tiene complicación en hablar con la iglesia de Corinto sobre los dones espirituales, pero sí puntualmente, hermano, les señala que las divisiones que ellos están desarrollando en su vida les hace menguar en su forma de presentarse delante de Dios. Vaya conmigo, por favor, para que vea que el pastor no se lo está sacando aquí de la manga. Aquí está en el capítulo 3, primera de Corintios. Usted puede leer todo el capítulo. Amén. Pero con más detalle, solamente voy a mencionar algunas cosas. Amados hermanos, verso 1, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. ¿Ahí nos quedamos o le seguimos?
No pude hablarles como personas espirituales, dice Pablo. Tenemos problemas, dice Pablo. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque todavía están discutiendo. Y vaya al versículo 4. Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Es decir, están divididos. ¿Por qué había este tipo de controversias? ¿Por qué había este tipo de problemas? Por las envidias, por la competencia, por el resentimiento, por la arrogancia. Y mire, todo esto el apóstol Pablo lo empieza a presentar de tal forma de que ellos entiendan que no se trata de competir, no se trata de quién puede más, no se trata de quién tiene más dones espirituales, no se trata de quién hace más en la iglesia, no se trata de quién es más importante en la iglesia. Recuerde que somos un cuerpo y el cuerpo en todos los miembros son importantes. Todos los cuerpos, todos los miembros se necesitan. Aquí no hay de que este miembro es más importante, este miembro es menos importante. Aquí todos los dones son importantes porque todos ellos ayudan a ser mejores en nuestra adoración para el Señor. Den un aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Y entonces Pablo empieza a mencionarles, aleluya, que no importa qué es lo que haya hecho Pablo, qué es lo que haya hecho Apolos, qué es lo que haya hecho Cefas, todo lo hicimos para el mismo objetivo, para el mismo propósito. Y a final de cuentas, el que debe de ser exaltado y adorado es el Señor de la obra. Amén. Pero mire, ahí no quedan las cosas. Vaya conmigo al verso 16. Amén. El verso 16. Bueno, el verso número 14 dice, si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Entonces dice el verso 16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿No se dan cuenta? Oiga, es que a veces las malas actitudes no nos dejan dar cuenta. Tenemos a veces tan malas actitudes que no nos estamos dando cuenta de las cosas que realmente son importantes y valiosas. Dice, ¿no se dan cuenta de esto? Y verso 17, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. ¿Cómo es posible que se puedan levantar unos contra otros cuando ustedes son el templo de Dios? Cuando ustedes son la iglesia de Cristo. Tenemos que resolver entonces situaciones que no nos permiten ministrar a Dios. Porque usted puede hacer muchas cosas, pero si usted está en estos conflictos, usted no está ministrando a Dios. Ya se me quedaban muy serios ahora sí. ¿Me entiende? Podemos hacer muchas cosas, pero si estamos en estos conflictos, no estamos nosotros ministrando al Señor. Y lo que es más terrible, dice el Señor, aquel que se atreva a destruir el templo de Dios, que son ustedes, dice el Señor, lo va a destruir a él. Dios, amados hermanos, quiere que su iglesia sea capaz de ministrarle a Él, que sea una entidad de adoración. Mire, vamos un poquito más hacia adelante. En el capítulo 11 de esa primera carta, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca del trabajo de los dones espirituales, del desarrollo de los dones espirituales. Llega al versículo 12 y entonces abre un abanico de dones espirituales, porque a veces pensamos que los dones espirituales solamente son 9 o solamente es uno, el don de lenguas. Pero la verdad es que los dones espirituales, hermanos, son muchos y usted los puede ver en Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Hay muchos dones espirituales, 18 a 20 dones espirituales usted puede desarrollar en su vida. Y si nos metemos todavía a los dones de servicio, oiga, ahí el abanico se hace más amplio. ¿Me entiende? Todos podemos hacer algo dentro de la iglesia del Señor. Y Pablo les dice esto, aleluya, ¿por qué tienen que competir? Es que yo predico mejor. Bueno, habrá quien predique, pero necesitamos a alguien que enseñe acá. Bueno, pero ya tenemos quien predica acá, quien enseña acá. Necesitamos quien haga esto acá, quien dirija acá. Necesitamos gente que administre, necesitamos gente que sirva, necesitamos gente que haga esto. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué tienen que competir? De hecho, cuando usted va al capítulo 13, usted lo ha leído, amén. Hasta se lo mandaba a su novio, a su esposo cuando eran novios. El amor es sufrido, es benigno.
Pero ese pasaje del capítulo 13 de 1 Corintios no se escribió para eso. Ese pasaje se escribió para decirle a la iglesia de Corinto: hey, ¿de qué te sirve hablar lenguas? ¿De qué te sirve servir? ¿De qué te sirve hacer esto? ¿De qué te sirve hacer aquello? Si tú no estás amando como debes de amar, lo que tú haces es como un címbalo que daña, que hace sentir mal el oído. Somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia del Señor, hermanos, necesita ministrar a Dios. Y usted y yo podemos potenciarnos los unos a los otros para hacer de nuestra adoración algo agradable delante de la presencia del Señor. Mire, menciono algunas cosas para poder ir al tercer punto. Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo número 7: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. La iglesia tiene todos los dones espirituales que se necesitan. La iglesia no necesita buscar en otras partes. La iglesia no necesita andar en otros lugares. La iglesia no necesita, amados hermanos, acoplar algunas otras cosas. La iglesia del Señor tiene lo que necesita. ¿Está conmigo? La iglesia del Señor tiene lo que necesita. Dice, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué los dones espirituales, hermanos, forman un papel importante en nuestra ministración a Dios? Bueno, porque los dones espirituales son una manifestación de adoración. Amén. Cada vez que se usan, deben de usarse para adorar a Dios, no para beneficiarnos a nosotros, no para engrandecernos a nosotros. Amén. Lea el capítulo número 3 de 1 Corintios. Dice Pablo: ustedes dicen que Apolos hizo esto, ustedes dicen que Pablo hizo esto otro, ustedes dicen que Cefas ha hecho esto. Pues yo les voy a decir otra cosa: lo que hicimos, simplemente lo hicimos porque el Señor nos lo mandó. Jesús lo dijo de otra manera: después de que el siervo hace lo que haga, lo que haga, diga: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos mandó que hacer. ¿Qué hay de grandeza en eso? La grandeza, amados hermanos, está en Dios. La grandeza y la gloria le pertenecen a Dios. Y cuando utilizamos los dones que Dios nos ha puesto, hay que hacerlo en obediencia y en fe, creyendo, amados hermanos, que lo que hacemos, mire, cuando usted ministra a alguien, usted está ministrando al Señor. Cuando usted está ministrando a un enfermo en un hospital y está orando a esa persona, usted tiene que entender que usted está ministrando al Señor. Cuando usted está cantando, dirigiendo una alabanza, usted está tocando un instrumento o está invitando a una persona a entrar por esa puerta, usted está ministrando, porque ministrar es servir. Y cuando usted está sirviendo, usted está adorando al Señor. Y usted está ministrando a Dios. Y cuando nos unimos a una voz aquí para cantar, dejando quizás ocupaciones, actividades, dejando la comodidad de la cama o de un programa de televisión que usted quería ver, no sé, aleluya, cualquier otra cosa, despojándonos de todas esas cosas, y llegamos a este lugar y adoramos al Señor con el grupo de alabanza que nos está dirigiendo, oiga, en eso nosotros estamos ministrando al Señor. Porque de eso se trata hacer la iglesia. Hacer la iglesia no es pasarla bien. Hacer la iglesia es cumplir con los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Podemos tener programas, pero si no estamos evangelizando, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Podemos tener, hermanos, estrategias, pero si no estamos evangelizando con esas estrategias, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Podemos tener muchas cosas, pero si no estamos cumpliendo con este propósito de adorar al Señor, de ministrar a Dios, hermanos, estamos quedando lejos de ser la iglesia que el Señor quiere. Y por último, el tercer objetivo, hermanos, de la misión de la iglesia, es el sustento. Amén. Es el sustento. Y cuando hablo de sustento, no me estoy refiriendo a la provisión material o económica. Amén. Cuando hablo de sustento, me estoy refiriendo a la edificación. Todos nos necesitamos para poder ser edificados. Dios ha capacitado a la iglesia, hermanos, para que la iglesia sustente el desarrollo de las personas
de la iglesia, de las familias de la iglesia. Este tercer objetivo tiene que ver, hermanos, con construir el cuerpo de Cristo, construir el cuerpo del Señor, sustentarlos de manera que lleguen a ser conformes a la imagen de Cristo. Amén. Cuando estamos en la iglesia, aleluya, necesitamos entender que el desarrollo de los nuevos creyentes, hermanos, tiene que ver con el tipo de trabajo que nosotros realizamos como iglesia. Amén. El crecimiento o la edificación no se alcanza por accidente. Amén. No es por accidente que su familia va a crecer en la fe. No es por accidente que esas personas que usted ha alcanzado y que usted ha traído a la iglesia para que después de aceptar a Cristo, no es por accidente que van a crecer. Tiene que haber una estructura, tiene que haber, aleluya, un desarrollo bien cuidado para que puedan ellos crecer en la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, ese crecimiento y esa edificación es nuestra responsabilidad como iglesia. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Recuerde cuando Pablo se refiere a la iglesia como el rebaño, o en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la iglesia como el rebaño, se está refiriendo, amados hermanos, o se está dirigiendo a un grupo de líderes en la iglesia. Ustedes son obispos, ustedes son ministros, ustedes son líderes, y el cuidado para este pueblo o esta iglesia necesita ser tal como lo haría un pastor a un rebaño de ovejas. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Efesios 4, versículo 11 en adelante. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad, dice la Nueva Traducción Viviente, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará. Note esto, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿A quién tenemos que parecernos? A Cristo. Oiga, pero yo me quería parecer al pastor, dice algunos. Porque el pastor es muy guapo. Por más guapo que sea su pastor, usted no se va a parecer a su pastor. Lo siento, eso no lo hacemos aquí. Tendrá que ir con algún cirujano. Lo más que podemos hacer por usted. Aquí no se trata de parecernos al pastor. Aquí no se trata de parecernos al diácono. Aquí no se trata de parecernos a nadie más que no sea Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no se trata nada más que eso. Simplemente la Biblia nos dice que tenemos que parecernos a Jesús. Y cuando la iglesia está produciendo personas que se están pareciendo a Cristo, la iglesia está cumpliendo con este objetivo. Cuando las familias allá afuera se están pareciendo a Jesús, cuando las personas, aleluya, con las que la iglesia se relaciona, se están pareciendo a Cristo, quiero decirle que Dios está siendo agradado, que Dios está diciendo: esta iglesia está haciendo el trabajo que yo quería que hicieran. Esta iglesia está enchufada. Esta iglesia está conectada con mi propósito. Esta iglesia está agradándome. Me están agradando con lo que están haciendo. No están trabajando por nada. Están cumpliendo con el objetivo y con el propósito de edificar a la iglesia. A eso hemos sido llamados. Amén. Dice Pablo: es nuestra responsabilidad hasta parecernos más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a los que demás se desarrollan, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Quiero decirle en esta tarde, amén, o en esta mañana, bueno, ya después de las 12. Yo me acuerdo que una ocasión andábamos en el rancho con mis hermanos y mis primos. Somos casi todos varones, nada más son tres nietas del lado de los Luna, pero los demás puros hombres.
Así que nos íbamos al rancho en el verano, a veces algún mes nos íbamos con los abuelos allá, que eran pastores, que tienen iglesias en los ejidos, y andábamos de culto en culto, y cuando teníamos chance nos metíamos al monte. Amén. Allá andábamos donde tomaban las vacas, allá andábamos bañándonos entre las vacas, ¿verdad? Y entonces, pero recuerdo que una ocasión, uno de los primos, no digo quién porque a lo mejor me está viendo, pero no le digan, es Juan Carlos. Pero el mayor, me acuerdo que andaba con mi otro hermano y andaban picándole ahí a unas abejas, nos encontramos unas abejas, amén. Y yo era el más chiquillo que andaba ahí con ellos, de todos era el más chiquillo. Y entonces le andaban picando a las abejas, y yo les decía, no, porque nos van a corretear. Y oiga, cuando de repente en eso que yo todavía estaba diciendo que no lo hagan, que el ese se cae, el panal de abejas, y que se vienen las abejas detrás de nosotros. Oiga, veníamos, pero hechos bala. Yo nada más los miraba a los lejos, y mi hermano el mayor, Misael, como que me quería alcanzar para jalarme, pero pues si se paraba también, porque a mí me alcanzaron a picar. Oiga, cuando llegamos mi abuela les puso una regañada. Bueno, y también les dio un saludito, ¿verdad? Pero oiga, me dio una picada, a mí me alcanzaron a picar las abejas y pero mi hermano, yo recuerdo que mi hermano Misael como que quería acercarse a mí para pescarme de la mano y jalarme para ir, para que yo no me quedara atrás, pero pues yo no los alcanzaba, yo venía detrás y me alcanzaron las abejas. ¿Sabe qué? Usted y yo hemos sido puestos como iglesia para que nadie se nos quede atrás. Nadie se nos puede quedar atrás. Nadie se nos puede quedar atrás. Tenemos que tener cuidado. Aleluya. Yo les digo a los muchachos cuando salimos de viaje, los llevamos a la convención o vamos con los muchachos o los niños a los campamentos. Ellos saben que cada vez que estamos en la ven antes de bajarse, les digo, no quiero que anden solos. Quiero que se cuiden. Quiero que se vean. Y si ustedes ven que alguien se desbalaga, tráiganselo. O díganle al pastor de jóvenes, o díganme a mí, o díganle a alguno de los líderes que no, que alguien se está yendo para allá. Ustedes tienen que cuidarse entre ustedes mismos, porque hay muchas personas, hay tanta gente en donde vamos que necesitamos estar cuidándonos los unos a los otros. Así es la iglesia, usted tiene que cuidar, aleluya. Les digo también, vean quién se sienta a su lado, y cuando vamos a arrancar ya están todos ahí. Yo sé quién viene a mi lado, y pues mi esposa es la que viene siempre conmigo al lado, pero ya vamos a irnos, y entonces dice, no, falta alguien, todavía falta alguien. Entonces estamos cuidándonos. Usted tiene que cuidar que el que se sienta a su lado esté ahí, que el que se sienta a su lado no se quede atrás, porque hay abejas que quieren picarlo, hay abejas que quieren destruirlo, el enemigo quiere que tropiecen, que caigan, pero la iglesia está aquí para edificarse los unos a los otros. Estamos aquí para cuidarnos, estamos aquí para atender nuestras necesidades. Dios nos ha dotado de dones espirituales. ¿Para qué? Para que edifiquemos los unos las vidas de los otros. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios, ya estoy terminando, capítulo 12, verso 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Hay dones espirituales. Hay dones, no tiene por qué haber competencia, no tiene por qué haber disensiones, no tiene por qué haber divisiones. Hay dones espirituales distribuidos en toda la iglesia para edificación. El problema es ese, cuando perdemos ese objetivo. Es ahí donde entran las divisiones, es ahí donde entra la competencia. Amén. Porque entonces ya perdimos de vista este propósito y estamos pensando en nuestro bien, y estamos pensando en nuestro beneficio, estamos pensando en nuestra gloria. Amén. Pero el Señor dice aquí, si tienes un don, tienes que usarlo para edificar. Si el don que estás desarrollando no está edificando a nadie, tu don no está cumpliendo el propósito. Tu ministerio no está cumpliendo el propósito. Me gusta lo que dice también en Colosenses capítulo 1, verso 28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos, enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos, dice Pablo, quiero presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. Es por eso, no para presentarme a mí mismo, sino para presentarlos a ellos. Para presentarlos a ellos. Amén. El mensaje, cuando yo lo preparo, me ministra a mí, pero cuando lo comparto no es pensando en mí, cuando lo comparto es pensando en ustedes. Es para edificación de la iglesia, es para edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos da dones, pero para que podamos edificarnos los unos a los otros. 1 Corintios 14, 12 también dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales,
procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Si el don que tú estás desarrollando no está edificando, no está cumpliendo el propósito del Señor. Termino con este pasaje en Romanos capítulo 14, versículo 18. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nuestro prójimo, el próximo, ese es el prójimo. El prójimo es el próximo. Amén. Cada uno de nosotros, amén, tenemos que buscar, hermanos, agradar a nuestro prójimo, pero dice para la edificación. Entonces, la misión de la iglesia tiene tres objetivos: evangelizar, adorar, ministrar a Dios y por último, edificar al cuerpo de Cristo. Si estamos desarrollando actividades sin relacionarnos con esos objetivos, hermanos, estamos muy lejos de ser la iglesia del Señor. Dios quiere que seamos una iglesia que evangelice, una iglesia que adore como ninguna otra. Amén. Vamos a adorar al Señor como ninguna otra, y no por competir, sino porque queremos dar lo mejor de nuestras vidas. Vamos a evangelizar y vamos a hacerlo, amados hermanos, sin que nadie nos diga, a mí no me tiene que decir fulano de tal, yo voy a hacerlo ahí de mi forma personal, con la gente, con mi entorno. Hay gente que yo nunca voy a conocer, que usted conoce. Y usted no puede esperar a que yo vaya y les hable de Cristo. Usted está ahí para hablarles de Jesús. Porque ese es el propósito de la iglesia: evangelizar, adorar y también edificarse. Póngase de pie, por favor, conmigo en esta mañana. Sabe que hay un monumento histórico, yo creo que todos conocemos, la Torre Eiffel. Algunos han estado ahí quizás, otros en sueño también la han visitado, otros han estado queriendo. Algún día quizás podré tomarme una fotografía en esa torre, ¿no?, que ahora es emblema del romanticismo. Porque cuando uno piensa en París, uno piensa en la Torre Eiffel. Pero sabe que esa torre, hermanos, esa torre, en primera instancia, algunos datos que se encuentran en la internet acerca de la Torre Eiffel, es que en primera instancia se pensó en edificar o en poner esa torre en Barcelona. Amén. Fíjese, en Barcelona. ¿Qué sería de París si no hubiera estado ahí la Torre Eiffel? ¿Verdad? Pero se pensó en primera instancia edificarse en Barcelona. Pero a final de cuentas se determinó que sería edificada en París, pero no fue fácil porque los parisinos, sobre todo la gente influyente, la gente importante de aquel tiempo, no quería que esa torre se edificara en ese lugar. Decían que iba a perder el panorama, ¿verdad?, del lugar, iba a perder mucho, que iba a dar una vista equivocada de la ciudad, que no iba a ser una buena inversión, que le iba a quitar muchas cosas a la ciudad. Y se levantaron muchas personas en contra de esta iniciativa de poder edificar la Torre Eiffel en aquel lugar en París. Sin embargo, se luchó mucho. El constructor, el diseñador, el arquitecto de esta idea, luchó mucho, tuvo que luchar en contra de muchas personas, tuvo que aguantar muchas cosas, muchos argumentos que se levantaban en contra de la posibilidad de poder edificar la Torre Eiffel en aquel lugar en París. Amén. A final de cuentas, tenemos un emblema de toda una nación como Francia, porque ¿quién piensa en Francia sin la Torre Eiffel? ¿Quién piensa en París sin la Torre Eiffel? Hoy en día es un emblema que ha traído, hermanos, y ha generado millones y millones de dólares. Amén. Una cantidad enorme de visitantes cada año. Amén. Hay personas que se casan frente a la Torre Eiffel. Hay personas, matrimonios, que piensan un día tomarse una foto en la Torre Eiffel. Gente que está pensando en subir a la parte más alta de la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque hoy en día es un emblema histórico, una de las bellezas del mundo. Amén. Sin embargo, se tuvo que luchar para poder establecer ese monumento en aquel lugar. Hace miles de años, Jesús también quiso edificar un emblema.
Jesús también quiso dejar un monumento, una piedra sólida, un edificio inamovible. Y Él sabía que las complicaciones iban a ser muchas. Él sabía que el enemigo no estaría de acuerdo. Él sabía que los argumentos iban a ser muchos para que ese edificio no se levantara. Sin embargo, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús pensó en edificar algo, y Él no pensó en una torre. Él no pensó, aleluya, en una estatua. Él dijo: voy a edificar una iglesia. Jesús estaba pensando en tres propósitos. Necesito a alguien que evangelice. Un monumento no puede evangelizar. Necesito a alguien que adore. Un monumento no puede adorar. Necesito a alguien que edifique, que se edifique el uno al otro. Un monumento no lo puede hacer. Necesito una iglesia. Necesito un pueblo de personas, aleluya, que hayan experimentado la salvación y hayan experimentado mi presencia, y que estén listos para compartir lo que han experimentado en sus vidas, lo que he puesto en su corazón, para que toquen los corazones de otros, para que toquen mi corazón y toquen el corazón el uno del otro. Eso es la iglesia. ¿Y sabe que el enemigo no quiere que lo hagamos? ¿Sabe que el enemigo no quiere que la iglesia desarrolle su función y cumpla con estos tres propósitos? Pero Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Den un aplauso al Señor esta noche. Somos la iglesia de Cristo, llamados a estar de pie, llamados a estar firmes. Vamos a hacer esa agencia de evangelismo. Vamos a hacer esa agencia de adoración. Vamos a hacer esa agencia de edificación. ¿Por qué no hacer un compromiso con el Señor en esta mañana? Aquí no se trata de venir a pedirle al Señor en este momento que te dé lo que tú necesitas para tus hermanas, o que te dé lo que tú necesitas para resolver una situación en alguna área de tu vida. Aquí se trata de hacer un compromiso con Dios para hacer la iglesia de Cristo. Este mundo necesita la iglesia de Cristo. Estas familias, hermanos, necesitan la iglesia de Cristo. Y yo quiero que le digamos al Señor en esta mañana: Señor, somos la iglesia.